Hola corazones, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo hoy día decidí no hacerles vlog. Dije vamos a cambiar un poquitito la dinámica y vamos a volver a lo que hacíamos anteriormente, que es cuando nos ponemos a conversar un ratito. De pronto para variar, porque siempre me ven hacer exactamente lo mismo, cocinar, que lavar, que ordenar. Entonces dije yo vamos a aprovechar este respiro que me dieron mis hombrecitos. Y hoy día me eché una mano de gato, como ven, así suave, un pequeño zarpazo. Y dije yo vamos a conversar. Tengo dos temas de los que me gustaría conversar, pero hoy día creo que vamos a elegir solamente uno. Y el próximo tema ustedes me dicen si quieren que les hable o no. Eh, Son temas intensos, se los advierto. Uno de los temas de los que tengo que hablar es que una vez me ofrecieron plata para tener sexo, o sea, dinero para tener sexo. Ese es un tema. Y el otro tema del que les quiero hablar hoy día es acerca de mi experiencia paranormal. Hace mucho tiempo mencioné este tema y ustedes quedaron, sí, sí, Julia, por favor, habla de eso, sí, yo quiero saber que les interesa el tema. Entonces yo creo que el primer tema que les mencioné se los voy a dejar para un siguiente video. ¿Qué les parece la idea? ¿Sí? ¿Les gusta? Vale, quedaron todas intrigadas ahí por saber. Ah, pero ¿cómo, Julia? ¿Sí aceptaste, no aceptaste? ¿Cómo creen que me compré la casa? ¿Ah? Ahí les voy a contar la historia de cómo fue eso, lo que me pasó. Pero eso va a quedar para una siguiente historia. Ahí van a enterarse de toda la copucha, así que se van a tener que aguantar. De lo que vamos a hablar hoy día es acerca de mi experiencia paranormal. ¿Qué tengo para contarles de ese tema? Bueno, yo soy una de esas personas muy escéptica. Siempre he sido igual. O lo era, más bien dicho. Lo era. Soy de esas personas que dicen ver para creer. A pesar de que yo siento el viento y no lo veo, pero yo sé que está ahí, ¿cierto? Pero soy de esas personas que pensaba así, ver para creer. Lo que me pasó a mí fue, no tan solo a mí, o sea, tengo testigos de que fue real, de que no fue mi imaginación lo que ocurrió. Cuando falleció mi madre, bueno, mi madre, vamos a empezar a ordenar la historia. Mi madre, una mujer muy sana, una mujer muy fuerte, se enfermó y a medida que fue pasando el tiempo se fue debilitando, quedó igual que una niña, después ya quedó postrada y no podía comunicarse. Entonces nosotros nos encargábamos acá todo en la familia de sus cuidados, todo lo que ella requería, que era todo, todo. O sea, nosotros teníamos que pensar por ella eh, y asumir lo que ella pudiera necesitar o si ella sentía dolor, preocuparnos de todo, absolutamente de todo, porque ella no era capaz de comunicarse, no lo podía hacer. Entonces acá con Esposito, con Enanito, ellos me ayudaban a mudarla. Había que girarla, dar la vuelta cada 2 horas para que no se hicieran escaras. Y fue un periodo bastante doloroso ver a una mujer tan fuerte disminuida de esa manera. Creo que a mí lo que más me ha impactado de la enfermedad de mi mamá y que yo creo que también es un trauma para mí y espero no pasar por eso, es el hecho de no poder comunicarme, o sea, de sentirse atrapada dentro de tu propio cuerpo, porque eso es lo que le pasaba a ella. Ella quedó a causa de unos accidentes cerebrovasculares, quedó imposibilitada de hablar, no podía abrir los ojos, no podía moverse, no podía hacer absolutamente nada. Entonces nosotros teníamos que pensar a lo mejor de que le, no sé, de que si le picaba algo, ella no podía expresarlo, no podía tener el sencillo reflejo de si te pica la nariz, rascarte la nariz. Yo le hablaba, mi mamá era una mujer que era muy valiente, pero a medida que fue pasando el tiempo y que fue poniéndose más anciana, empezó a tener temores. Y uno de esos temores era la oscuridad. A mi mamá no le gustaba la oscuridad y no le gustaba estar sola. Entonces imagínense el miedo para ella de estar ahí con sus ojitos cerrados porque no los podía abrir. No poder decir, pucha, hay alguien ahí, que estoy sola, ¿qué me pasa? Que no podía.
Entonces lo que yo hacía constantemente era que yo le hablaba, me acercaba a su oído y le decía: mamá, yo estoy aquí, estoy contigo, hoy es de día, es tal hora, es tal día, mamá, o si de repente, porque una persona que está ahí postrada, ¿verdad?, quieta, y tú la mueves, ella se asusta porque no sabe qué es lo que está pasando. Entonces también yo me acercaba a ella, a su oído, y le decía: mamá, mira, ahora te voy a cambiar el pañal, mamá, te vamos a dar vuelta, estamos Francisco y yo. Entonces yo constantemente le decía lo que iba a pasar a continuación para que ella no se asustara. Este periodo duró un par de meses, no fueron tantos, porque mi madre empezó en diciembre a decaer, después tuvo enero, febrero, donde ya el declive. Mi madre murió en junio, entonces fue muy rápido el periodo. Y bueno, llegó el duro momento en que mi madre ya estaba agonizando y estaba mal ese día. Yo recuerdo que la fui a mudar y, y de repente me di cuenta de que estaba respirando demasiado agitada y estaba poniéndose roja. Tuvimos que llevarla de urgencia, pedimos la ambulancia, ¿verdad? La enfermera nos habló y nos dijo lo que estaba pasando, que era el final, que ya estaba aquí. Bueno, pasó todo lo que tenía que pasar, mi madre la llevamos al hospital, a ella le pusieron oxígeno, morfina por el dolor, y ella falleció en el hospital, falleció la madrugada del 7 de junio. Nosotros estuvimos con ella todo el momento, todo, pero ella falleció en el hospital. Entonces, y como fue en la madrugada, había que hacer los trámites para la funeraria, y mi madre quedó en el hospital en ese minuto, quedó en la morgue del hospital. Nosotros nos vinimos acá a la casa, tuvimos que darle la noticia a mi papá y a mi hijo Eranito, y fue horrible. Pasaron los días después de todo el proceso que uno tiene que vivir, ¿cierto? El velatorio, el funeral, con la pena máxima y la incredulidad de decir: oye, la mamá ya no está. No, ya no. Y recuerdo que en la noche estábamos durmiendo, precisamente en esta pieza, que esta pieza antes era de nosotros, con Esposito. Y habían pasado unos días, no recuerdo cuántos días, no sé, serían 3, 4 días desde que había fallecido mi madre. Y en la madrugada empezamos a sentir, yo sentí, fueron como las 2, 3 de la mañana más o menos, Francisco durmiendo, y yo tengo el sueño muy ligero. Y de repente sentí en la entrada de la casa como si tomaran la manilla y sacudieran la puerta así como si la forcejearan así para intentar abrirla. Fue un ruido muy fuerte, clarísimo el sonido. Tomar la manilla y remecerla. Entonces yo desperté y quedé atenta, escuchando, y le dije a Francisco, le dije yo, están tratando de abrir la puerta. Francisco se levantó muy rápido y fue a ver. Y nada, no había nada. Eso pasó ese día. Al día siguiente, más o menos en el mismo horario, volvió a pasar exactamente lo mismo. Tomaron la manilla y la hacían sonar así, rápido, así como cuando uno intenta, así como está trabada la puerta y tú la haces ese sonido fuerte. Y mi papá tenía en ese minuto el dormitorio donde está ubicado el negocio. Y él también sintió y se asomó por la ventana y no había nada. Tampoco era el viento que pudiera hacer ese sonido tan fuerte. Entonces nosotros nos empezamos a preocupar. Y un día en la tarde, un día así normal, como hasta ahora, Francisco estaba en la cocina. Y yo no sé si andaría en el patio o algo, y yo no sentí en ese minuto. Y Francisco sintió el mismo sonido en la puerta. Y él empezó de nuevo así, empezaron a hacer ese sonido, y Francisco fue a la puerta y abrió la puerta. No había nadie. Entonces ya nos preocupamos y nosotros dijimos: oye, debe ser mi mamá, asumimos. Hablamos en ese minuto con un familiar de Francisco que es muy allegado a la iglesia católica, y ya está metida en todo eso, trabaja con cura, ella lleva muchos años en eso, y le explicamos lo que estaba pasando.
Entonces ella nos dijo, claramente dijo, es su mamá. Dijo, vayan y hablen con ella, vayan al cementerio y díganle que ustedes van a estar bien, que ustedes, que ella se puede ir tranquila, que no se preocupe, que siga su camino, que ustedes van a estar bien. Dijo, seguramente ella se fue preocupada por ustedes. Así lo hicimos, se fue al cementerio, se habló con ella, le dijimos que ella, que no se preocupara, que ella ya había vivido su vida, que ahora tenía derecho ella a descansar y a estar en paz, que no, nosotros íbamos a estar bien, que íbamos a cuidar a mi papá y que ella se podía ir tranquila. Y eso fue lo que hicimos. Y dejaron, porque aparte de esos sucesos se sentía agua en el baño de nosotros, como si el estanque corriera, de repente se sentía así como cuando uno echa a andar el estanque, así. Entonces estábamos los tres en la mesa, o sea, los cuatro ahí estábamos mi papá, Francisco, el enano y yo, y se sentía eso. Así que después que se habló con ella en el cementerio, se le explicó lo que ella tenía que hacer, que era simplemente ir con Dios tranquila. Ahí cesaron todos esos ruidos, todos. Ya no sentimos nada más. Y es lo que me pasó en esa oportunidad, que uno no cree hasta que lo vives. Eso fue lo primero. Y lo segundo que me pasó, que nos pasó también como familia, fue cuando falleció mi papá. Mi papá, como ya les he contado, y como la mayoría de los corazones que me siguen hace mucho tiempo, también él falleció aquí en la casa. Mi papá también estaba en cama, ya estaba muy débil, no podía casi hablar, tenía una voz muy pequeñita, muy bajita, porque ya no tenía fuerza. Entonces la forma que él tenía para llamarme cuando necesitaba algo, si yo andaba en la cocina o en el comedor, él me golpeaba la pared. Así, así me golpeaba él. Entonces yo sentía ese golpe y yo iba inmediatamente a la pieza y le preguntaba qué es lo que necesitaba. Si quería que lo ayudara a girar, si quería agüita, si quería algo. Si sentía dolor, yo le daba su remedio para el dolor. El día en que falleció mi papá, estábamos enanito, yo, estaba Francisco, yo estaba con él en la pieza porque yo me quedaba en la noche a cuidarlo. Y yo ese día supe inmediatamente lo que iba a pasar. Yo le dije a Francisco le dije yo, mi papá está mal, no creo que mi papá pase hoy día el día. Entonces Francisco se empezó a arreglar, qué sé yo. Eh, y al rato después empezó esa respiración agitada que tiene la persona cuando ya llega el minuto de irse. Le dije a Esposito que se despidiera de él, también le dije a Nanito que se despidiera de él, yo hablé también con él y todos nos despedimos. Mi papá se fue y, y bueno, era su momento. Después ya había que hacer los trámites típicos que se hacen cuando una persona fallece en la casa. Hay que ir al hospital donde fue atendido, hablar con el doctor de cabecera y decirle que el paciente de nombre tanto, ficha tanto, porque uno va con los papeles de la persona, falleció. Entonces él extiende un certificado para explicar de que esa persona ya estaba desahuciada y que simplemente fue una muerte natural. Con eso después se habla en carabineros y también se explica la situación y así uno se evita, ¿verdad?, todos los trámites engorrosos de pensar que fue un asesinato o algo así. Entonces mientras Francisco andaba haciendo todos esos trámites, yo me quedé con mi papá en la pieza. Él estaba acostadito todavía porque no se podía hacer nada en la funeraria mientras que no se tuvieran esos papeles. Entonces él estaba en la pieza y yo lo dejé tapadito con una sábana. Y él quedó ahí en la pieza donde estaba y yo me quedé con Enanito. Estábamos los dos ahí esperando, ¿verdad?, que apareciera Francisco con la funeraria y fue un trámite largo. Fueron varias horas las que pasaron y nosotros ahí, mi papá fallecido. Entonces yo me fui a sentar al comedor, o sea, al living. Estaba sentada ahí tranquilamente en el sillón, triste, con la tristeza normal, ¿verdad?, de una persona que acaba de perder a un familiar querido. Y después Enanito me vio y se fue a sentar conmigo también ahí al lado del sillón. Entonces no estábamos hablando, no estábamos haciendo nada, los dos estábamos simplemente viviendo el duelo. Estábamos los dos en silencio.
cabizbajos, pensando, y de repente los dos al mismo tiempo sentimos ese sonido. Pero los dos nos miramos rápidamente y yo lo primero que pensé fue, mi papá está vivo. Y me paro, los dos nos paramos rápido del sillón, fuimos corriendo a la pieza y mi papá todavía estaba cubierto con la sábana. Y lo vemos y mi papá estaba exactamente igual a como lo habíamos dejado. Y los dos nos miramos y no podíamos creer qué es lo que había pasado recién. ¿Quién había hecho ese sonido? Si ya habían pasado horas desde que mi papá había fallecido. Y claro, después pensando, ¿verdad? Fue él. Mi papá, su forma de despedirse, su forma de decir, oye, no sé, todavía estoy aquí, o no sé en realidad. Yo creo que fue su manera simplemente de despedirse. Tal vez una forma sutil, una forma de que nosotros íbamos a reconocer de que era él. Y eso lo vivimos los dos con Enanito, o sea, no fue tampoco algo de mi imaginación, no fue algo que yo pudiera, no sé, haber inventado, no, estábamos los dos. Y esas fueron mis experiencias con seres tan cercanos como mis padres, que se fueron a despedir. Yo soy hija única, entonces claro, ellos mayores, ellos siempre estuvieron pendientes, mi mamá siempre estuvo pendiente de nosotros, de que no nos faltara nada, mi mamá siempre pendiente, oye esto, oye este otro, ella es la que dirigía, la que hacía. Entonces claro, ella falleció en el hospital y yo me imagino que quiso volver a su casa y como estaba la puerta cerrada, ella quería entrar y por eso es que forcejeaba con la puerta, yo me imagino, Mi padre también fue la forma de despedirse, ya que su cuerpecito se disminuyó tanto, era verdad puro huesito, piel, pero esa fue su manera de decirme, Juli, todavía estoy aquí o ya me voy, estoy bien. Y fue increíble, porque uno escucha historias y muchas veces son súper fantásticas y uno dice, no, ¿cómo? Pero yo, honestamente, yo lo que les estoy contando, yo lo viví. A mí me pasó y fueron las despedidas de mis papás. No sé si alguna de ustedes, corazones, alguna vez han vivido alguna experiencia así, de perder a un ser amado y escuchar de pronto algún sonido que uno dice, pero ¿cómo? O ese sonido es algo típico no sé, un código que manejan ustedes con los seres queridos. Yo en este caso, ¿verdad? Ese sonido que hizo mi papá fue el código que teníamos para comunicarnos, ya que él no podía hablar. Con mi mamá era ese forcejeo de la puerta porque ella no falleció aquí, sino que falleció en el hospital y su cuerpo quedó allá en la morgue mientras que se hacían todos los trámites. Entonces son cosas que uno dice, sí, existe, pasa, es de verdad y es muy fuerte y uno no lo cree hasta que lo vive. Yo era una mujer incrédula completamente, pero a mí me pasó, yo lo viví. Y es emocionante por una parte, triste por la otra, porque no los puedes ver, no los puedes ayudar. Nosotros cuando se fue al cementerio y se habló con mi mamá y frente a la tumba de ella y le dijimos que se fuera tranquila y todo, ella me escuchó, ella nos escuchó y entendió y por eso ella se fue tranquila y ya cesaron completamente los ruidos. Con mi papá no fue necesario, él se despidió. Nosotros días antes de que él falleciera habíamos hablado y él me dijo que no me quería dejar sola, pero ella estaba sufriendo de una manera súper horrible porque ya no tenía vida, su cuerpo estaba tan frágil que los movimientos que hacía él en la cama le dolía su cuerpecito. Y yo le dije que no se preocupara por mí, que si él tenía que irse con Dios, él tenía que hacerlo, que seguramente mi mamá lo necesitaba. Y fue así. Así es que nosotros ya nos habíamos despedido y él sabía lo que iba a pasar, él lo tenía pero clarísimo. Entonces él se fue tranquilo, se fue en paz. Mi mamá también se fue en paz, pero el hecho de no haberse podido comunicar al final, yo creo, de no haber podido hablar con nosotros, de no poder expresarnos, qué sé yo, lo que sentía, tal vez la dejó a ella con algo inconcluso. Con mi madre no éramos tan afectuosas, no éramos de decirnos te quiero, no éramos de hacernos cariño, entonces a lo mejor eso faltó. Pero antes de que ella falleciera, mucho antes,
nosotros habíamos tenido una pequeña conversación cuando ella estuvo en el hospital, donde ella me dijo en ese minuto que ella me quería mucho. Y yo también le dije a ella que la quería mucho y que le daba las gracias por todo lo que hizo por mí durante toda su vida. Porque dentro de los pocos medios que ella tenía, siempre se esforzó por darme lo mejor. Ella me daba consejos, me cuidaba. Claro que yo en su minuto no entendía por qué lo hacía y obviamente no estaba de acuerdo, porque uno como joven que cree tener la razón y cree saberlo todo y cree que uno es inmortal. Entonces cuando los padres a uno le dicen, oye, no hagas esto porque te puede pasar esto otro, uno dice, ay, no. Entonces en su momento yo no lo entendía, pero ahora que ya han pasado los años, que el tiempo y la vida me ha dado la madurez, uno recién lo entiende, pero ya es tarde, porque ellos ya no están. Así es que háganle caso a sus padres, a las personas, a los corazoncitos que son jóvenes todavía, háganle caso, porque siempre los papás a uno lo van a aconsejar para bien, siempre. Y denle muchos abrazos, muchos besos, disfrútenlo, porque uno no sabe lo que va a pasar mañana, no sabe cuándo va a llegar este momento tan duro que es la muerte. Y créanme que cuando llega no hay nada que hacer y las lágrimas ya no sirven para nada, para nada. Así es que esa es mi experiencia, corazón, es lo que quería compartir con ustedes. Es algo agridulce, es una sensación un poco extraña, pero fue lo que me pasó. Cuéntenme ustedes si alguna de ustedes ha vivido algo similar, o si han conocido de alguna otra historia, para que lo comentemos. Díganme abajo en los comentarios si les gustó o no les gustó que habláramos de este tema. Recuerden que el primer tema que les mencioné se los voy a contar en una siguiente charlita como la que estamos haciendo ahora, y ahí les voy a contar todos los detalles. Muchísimas gracias, corazones, por haberme acompañado hasta esta altura del video. Se los agradezco infinitamente. Quiero darle las gracias a todos los nuevos corazones que se han integrado a la familia. Estoy súper contenta. Y también a mis corazones antiguitos, porque siempre están ahí apoyándome y brindándome todo su cariño. Así que nos vemos en un próximo vlog, corazones. Un besito gigantesco. Bye, corazones.